CCIC es el Centro de Capacitación en Ingeniería y Construcción. Buen día, les saluda el ingeniero Marcial Cancapa Anco, instructor del Centro de Capacitación en Ingeniería y Construcción. El día de hoy vamos a iniciar un curso respecto al diseño de sobreanchos y peraltes. De un grupo de 3 vídeos vamos a presentar el primer vídeo del diseño de curvas de transición. Expliquemos un poco la necesidad de este curso. El diseño de carreteras generalmente lo desarrollamos con el software AutoCAD Civil 3D, que tiene una base de datos por defecto de la norma AASHTO. Lo cual se nos complica un poco cuando trabajamos diseños con normatividad peruana. El día de hoy explicaremos las variaciones entre el AASHTO y nuestra normatividad peruana. Iniciaremos por definir algunos conceptos. Curvas de transición. ¿Qué son curvas de transición? Son espirales que tienen por objeto evitar las discontinuidades. Eso es en esencia. Son espirales. Estas curvas generalmente nos van a dar estos 3 aspectos: seguridad, comodidad y estética, muy similar a una curva circular. Vamos a ver una imagen representativa que te va a ayudar bastante para que puedas entender. Este es el punto de tangencia de la curva de transición. Esta sería el PT de la curva circular, este sería el PT de la curva circular, y esta sería la transición, la curva de transición de la salida, el espiral. De esta forma está compuesta una curva de transición. Nosotros podemos visualizar acá el desarrollo de la curva de transición. Tiene un desarrollo mucho más amplio porque no es circular completo. Entonces el vehículo puede desplazarse con mucha mayor seguridad y sin invadir el carril opuesto, el carril de sentido opuesto. Eso también lo vamos a poder ver en nuestra normatividad peruana, debido a que nos muestra un gráfico muy entendible, un gráfico muy accesible en la figura 302.08, lo que nos refiere a lo siguiente. La curva de transición va a empezar en este punto de aquí. El espiral, la transición de la entrada, va a recorrer hasta este punto de acá, que sería el PC de la curva. Luego va a pasar una curva circular simple, que sería esto de acá, hasta este punto, que sería el PT. Y luego va a culminar también con una curva de transición. Debido a que esta curva de transición va a tener un radio que tiende al infinito, no tiene un radio específico, tiene un radio al infinito, que es muy diferente a la curva circular, que tiene un centro acá y tiene pues un radio. Entonces de esos 3 aspectos está compuesto nuestra curva de transición. Lo que también podemos ver es que tiene un mayor desarrollo, porque aquí tenemos superpuesto, miren, un PC y un PT de una curva circular simple. Esto es mucho más cerrado. En cambio, la curva de transición tiene un mayor desarrollo, ¿no? Bien, con esos aspectos generales vamos a empezar a diseñar nuestra primera curva de transición. Lo primero que vamos a diseñar pues es la longitud de la curva de transición, la transición de entrada, que está en función de la velocidad, que está en función del valor de J. El valor de J es la variación uniforme de la aceleración, esto de acá. También está en función del radio y está en función del peralte. Esta ecuación de acá se parece mucho a la considerada en la norma AASHTO, que lo vamos a ver ahora. Aquí está la ecuación 3.25. Tiene algunas variaciones. Esta es la ecuación del sistema métrico. Es 0.0214, que en comparación a nuestra norma peruana es 1 entre 46,656, prácticamente es lo mismo. El siguiente factor es velocidad al cubo, entre radio por C. C es J en nuestra norma peruana, que es esta de acá, lo cual sería velocidad por velocidad al cuadrado, velocidad al cubo, y esto sería C por R. ¿Cuál es el factor que se ha adicionado en referencia a la normatividad peruana? Es este valor de acá, es el 1.27 peralte. La norma peruana ha considerado poner el valor del peralte como un factor predominante para la transición. Esto debido a que la transición o la curva de transición está directamente relacionada con el sobreancho y a su vez está directamente relacionada con los peraltes, para disminuir el efecto de la fuerza centrífuga en curvas y también disminuir el proceso de pasarnos de un carril al carril contrario y disminuir el proceso de accidentes. Entonces hemos hecho una primera verificación de la normatividad peruana y la norma AASHTO. Ahora vamos a empezar a diseñar. Tenemos un formato Excel que hemos trabajado para el diseño de curva de transición, que está aquí.
Antes necesitamos determinar el valor de R, que es el radio mínimo de la curva circular. Entonces vamos a irnos a este apartado. Está específicamente en la sección 302.4.02, radios mínimos. El radio mínimo se calcula en función a la velocidad al cuadrado, al peralte máximo y al coeficiente de fricción máxima. Esta fórmula también tiene una pequeña variación con la norma AESTO, ya ustedes lo van a poder verificar. Pasemos ahora a los cuadros que nos brinda de acuerdo a la clasificación orográfica y de acuerdo a la clasificación de acuerdo a su demanda. Entonces nuestra carretera la hemos considerado pues una carretera de segunda clase de orografía accidentada o escarpada. Bien, vamos a esta tabla y vemos acá accidentada o escarpada. Nuestra velocidad de diseño, de acuerdo al diseño, nos ha salido 60. Eso lo explicaremos en otro vídeo. El aspecto de clasificación, velocidad de diseño corresponde a otro vídeo. Bien, el peralte es 12%, lo tenemos ahí, 12%. También el coeficiente de fricción tenemos 0.15, el radio calculado 100.5 y el radio de diseño 105. Eso es el parámetro de acuerdo a la tabla. De acuerdo a nuestro cálculo también sucede lo mismo con los mismos parámetros. Radio calculado 104.99, radio asumido 105. Con estos datos pues nos vamos a reemplazar a la ecuación del L mínimo. Aquí está. Reemplazamos, el valor de B vale 60, ya lo dijimos, el valor de J vale 0.5. ¿De dónde sale ese valor de J? Nos vamos a ir acá a la tabla de la determinación de la longitud de la curva de transición. El valor de la aceleración transversal por unidad de tiempo está en la tabla 302.09, depende de la velocidad de diseño. Nuestra velocidad en este caso es 60, o sea, cumple esta condición, menor a 80. Tenemos dos valores de J, 0.5 y 0.7. El valor normal es 0.5, el valor 0.7 son casos excepcionales debidamente justificados. Por lo tanto, trabajaremos con 0.5. Nos vamos a nuestro formato Excel y vemos 0.5. Reemplazamos la ecuación que está aquí y nos va a salir el L mínimo aquí, 48.99. Y el L redondeado sería 50 metros. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer dato diseñado. En esta curva de transición, desde este punto de acá, que es la tangente de entrada, hasta el PC de la curva, esta longitud de acá nos va a valer 50 metros como mínimo. Y también en la transición de salida también nos va a valer 50 metros como mínimo. ¿El radio cuánto nos valdría? ¿Con cuánto hemos trabajado? Con 105, entonces el radio vale 105. Con esos parámetros yo ya puedo ingresar al software y añadirle o insertarle esos valores. Pero la norma peruana nos da algunos parámetros que deberíamos de verificar. Por ejemplo, un parámetro a verificar, me parece que está por aquí, vamos a verificarlo. Es una longitud mínima de la transición, tiene una longitud mínima. También lo puedes hacer con las tablas. Nosotros hemos aplicado fórmula, pero también puedes considerar ese valor mínimo de longitud de transición con tablas. Eso es independiente a tu diseño. Bien, nos dice aquí, a modo de nota, que la longitud de transición mínimamente debe ser de 30 metros. Ese es un valor muy importante, entonces eso deberíamos de verificar nosotros en nuestro diseño. Primera verificación, le ponemos que la longitud mínima va a ser 30 y el calculado es 50, ok, cumple la condición. Vamos ahora a una segunda condición que nos pide el diseño. Aquí está la segunda condición. Nos dice que el radio entre 3 debe ser menor o igual al parámetro A y a su vez eso debe ser menor o igual a R. Entonces acá nos sale un parámetro A. ¿Qué será el parámetro A? Nos vamos acá al primer archivo que habíamos abierto, voy a buscarlo y aquí está el parámetro A de la curva de transición, que está en función básicamente de la velocidad, que está en función del coeficiente J del radio y está en función del peralte también. Entonces este parámetro A mínimo es raíz cuadrada, también lo hemos calculado, vamos a verificarlo en nuestra hoja de cálculo Excel. Aquí está el A mínimo. Velocidad de diseño 60, radio 105, J 0.5, peralte 12, a mínimo me sale 71.72, redondeado sería 72. Comprobamos, R vale 105 entre 3, 35, R vale 105, 72 cumple, esta es menor a 105 y mayor a 35. Cumple las dos condiciones, por lo tanto, este valor diseñado está bien, es correcto de nuestra curva de transición. Ahora vamos a verificar un apartado más en el caso que estés diseñando carreteras de tercera clase. Para carreteras de tercera clase hay aspectos adicionales que nos menciona la norma. Aquí dice, en el caso de carreteras de tercera clase y cuando se use la curva de transición, la longitud de la espiral, o sea la transición de la entrada, no será menor ni mayor al L máximo. ¿Qué significa? Que la longitud de transición debe estar en el intervalo de estos dos.
Reemplazamos estas dos ecuaciones, que es velocidad al cubo entre r, ya no entra el parámetro j y este valor máximo, y escogemos un valor que esté intermedio de estos dos. En una cartera de tercera clase se tiene mucho menor IMDA y características geométricas también menores, por ello que hay este punto para que la norma nos pide para poder verificar, pero solamente para carreteras de tercera clase. Bien, con esto entonces hemos culminado el diseño de curvas de transición. Por ejemplo, esta primera curva es la que hemos diseñado, tiene una longitud de 50, esto está en la progresiva de la tangente de entrada en 178.60, esto está en 228, si restamos pues son 50 metros la transición de entrada. Aquí tenemos una curva circular simple, esta de acá tiene un radio de 105, ¿no? Vamos a verificarlo acá por favor, perdón, lo he copiado acá, esta debe ser, vamos a medir el radio, ahí está, radio de 105, esta tiene 326.47 más 50, 276, perdón, la resta serían 50 metros. Estamos ingresando de esta forma. Bien, entonces hemos cumplido con diseñar una curva de transición con un vehículo de diseño B2. Este ha sido el primer vídeo de diseño de curva de transición. No se pierdan el siguiente vídeo que pertenece al diseño de sobreanchos en curvas de transición y también curvas circulares simples. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.